así. Bueno, entonces les decía que este curso se trabaja como que en dos direcciones. Siempre he dicho que es un curso demasiado amplio, igual que los cursos de filosofía del lenguaje pudiera hacerse desde un determinado periodo histórico hasta el presente, pero siempre he considerado que es necesario que se conozca la tradición, así sean en algunas partes, y cómo se ha conformado lo que denominamos como filosofía de la educación, y estas problematizaciones que hemos hecho. Entonces, por una parte tenemos esta perspectiva histórica, donde vamos haciendo recorridos sobre autores clave, sobre planteamientos clave en el pensamiento clásico, luego en el pensamiento cristiano, medieval, luego en la modernidad, hasta llegar al contexto de lo que algunos denominan posmoderno, y trabajamos con las teorizaciones de algunos autores como Cerletti, por ejemplo, ¿no? Ocuyen, que ponen el ojo crítico, digamos, o la visión crítica sobre aquello que se entiende como filosofía de la educación. Ahora, para retomar el curso, más o menos donde nos quedamos, quisiera hablar de este periodo, grosso modo, a modo exploratorio, que va desde lo que se conoce como la Edad Oscura, ¿sí?, al Renacimiento, pasando por la patrística y evidentemente por la escolástica, es decir, hacer una especie de planteamiento genealógico que por una parte se apoya en tratar de eliminar los prejuicios que consideran que la Edad Media fue una época perdida, o una época oscura, ¿sí?, una edad oscura, donde podríamos recuperar el sentido de las aportaciones que se hacen en los después de estos 2 o 3 siglos, donde evidentemente hay un declive de todo proyecto formativo. Estamos hablando de la ruina del Imperio Romano de Occidente, y que también se caracteriza con la obra de San Agustín. Entonces, trazar esta genealogía de la historia de la cultura desde el fin del mundo antiguo para llegar al cristianismo implica dejar de lado lo que algunos autores, en particular Eugenio Garín, denomina el prejuicio ilustrado que hay sobre la historia en general, y que también pesaría sobre el pensamiento filosófico. Garín, que retoma aquí en esto a Herder, dice que en buena parte de estos prejuicios de considerar el medioevo como una edad oscura se debe o fue difundido por Voltaire. De hecho, hace un señalamiento a Voltaire en esta reacción feroz, ¿no?, de Voltaire contra esta época considerada como ajena, digamos, a la cultura, ¿no? Más allá de si hay elementos o no hay elementos, simplemente lo quería mencionar. Sabemos que en el siglo IV después de Cristo se da todo el declive del llamado Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente. Constantinopla caerá en 1453, no estoy muy seguro, muchos siglos después. En ese tránsito tenemos a dos figuras importantes que dos filósofos importantes que ustedes han estado leyendo, que son una especie de puente que no podemos ignorar, y que a través de ellos, digamos, que fue posible preservar las aportaciones de este pensamiento de la cultura latina
grecolatina, más particularmente del pensamiento romano. Estamos hablando de San Agustín y estamos hablando de Boecio. En San Agustín tenemos una historia muy particular, ya lo sabemos, no vamos a hablar a profundidad de San Agustín, pero tenemos una historia particular en el sentido de que en San Agustín opera, como ustedes saben, un proceso de conversión del paganismo al cristianismo. San Agustín es el fundador de la primera regla de vida, de observancia en el cristianismo, y es un intelectual, está formado en la cultura clásica, y de alguna forma, a pesar de sus críticas, puede ser considerado de cierto modo un defensor de esa cultura clásica que le va a servir, en particular la formación filosófica, también para apuntalar todo este pensamiento que se concentra en el eje de la patrística, ¿no? Tenemos en San Agustín dos obras importantes, las Confesiones, que es la vía de entrada, diría yo, que es una lectura importante, obligada, autobiográfica, donde vemos el trazado de la historia personal de Agustín, donde vemos algunos aspectos que tienen que ver con su vida de joven, con sus excesos, con la pérdida de un muy buen amigo, con ciertas confesiones de pecados, y después con este proceso de conversión. Y luego otra obra que es fundamental, que también quedamos en la perspectiva de abrir esta lectura, es la Ciudad de Dios. Seguramente aquí sobre la Ciudad de Dios yo haré un comentario más amplio más adelante, no en esta sesión, en otra sesión, pero ya estaremos hablando de la Ciudad de Dios como una obra que tiene una dimensión teológico-política muy importante, que está anunciando lo que consideraríamos como un nuevo etos y un nuevo telos, un nuevo etos y un nuevo telos de la vida cristiana, es decir, este proceso de conversión y esta nueva forma de vida que representaría la vida cristiana en contraste con la vida pagana que va quedando de lado. En medio de todo eso, ustedes saben, estos primeros 4 siglos del cristianismo, de la afirmación de la patrística, tiene una serie de frentes teológicos, filosóficos, políticos. ¿Escucha? ¿Sí escucha o no escucha? A ver, pero ya está escuchando, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces decíamos que en la Ciudad de Dios se anuncia un nuevo etos y un nuevo telos de la vida cristiana, y que en esta obra, ¿sí? También se construye una teología política. Señalábamos que los primeros siglos del cristianismo son, por un lado, marcan un proceso de conversión y del paganismo al cristianismo, a las bases doctrinales del cristianismo. Asistimos a la formación de las bases teológico-políticas del catolicismo, concebido o del cristianismo concebido como iglesia universal, y tenemos, insisto, dos grandes complejidades, o dos grandes direccionamientos de estos padres fundadores, ¿no? No voy a hablar de todos los padres fundadores, simplemente destacaría por un lado la lucha de los padres de la Iglesia contra el gnosticismo, las diversas formas del gnosticismo,
en los diversos planteamientos que hay en torno a si es posible el conocimiento de Dios por vía individual o la necesidad de la estructuración de un orden de la Iglesia misma como la encargada de este proceso doctrinal de conocimiento y de aproximación a Dios, ¿no? Ahí hay muchos factores culturales, filosóficos, que tienen que ver con la pervivencia también de no solamente de doctrinas como el estoicismo, el epicureísmo, estas corrientes sobrevivientes de la filosofía, sino también con la ausencia de una definición muy clara en esos momentos en que se está estructurando toda la base doctrinaria del cristianismo. Tenemos a personajes ahí importantes, algunos que aceptan parcialmente por lo menos o vinculan la filosofía pagana como precursora del cristianismo, como sería el caso de Clemente de Alejandría, por ejemplo, ¿no? O de Orígenes, y otros que están en franca oposición a la filosofía, a esta filosofía pagana, como sería Tertuliano, ¿no? Que rechaza radicalmente las herejías de ese pensamiento, ¿no? Tenemos también, lo saben ustedes, que la vía platónica, particularmente a partir del neoplatonismo, va estableciendo un nexo interesante, importante, con esta base doctrinal del cristianismo. Después de San Agustín, que insisto, volveremos con San Agustín en forma más detallada, tenemos a Boecio, ¿no? Y en Boecio, que escribe un libro bellísimo, que se llama La Consolación de la Filosofía, que supongo que habrán ustedes leído un tanto la obra de Boecio. Me voy a remitir del texto que hacía alusión, de Luis Felipe Jiménez, que en esta obra de La Consolación de la Filosofía, Boecio nos muestra, por un lado, el profundo conocimiento que tiene de los autores clásicos, perfila una idea de la filosofía cercana a los sujetos, pero con un dejo o con una impronta de divinidad, con una impronta religiosa. En La Consolación de la Filosofía hay dos temas centrales: por un lado la fortuna y por otro lado la felicidad, y en los contrastes, ¿no?, de la fortuna y la no fortuna, la felicidad y la infelicidad. Sabemos que esta obra la escribe Boecio en la cárcel mientras espera su ejecución. Voy a leer un poco de este texto, y si van saliendo comentarios o preguntas, pues bueno, los hacen, ¿no? Es el capítulo 5 del texto de Luis Felipe Jiménez, Dios y el gobierno de los hombres en la Europa medieval. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio nació, según las dudas de los investigadores, en algunos de los años que conformaron la década del 470 al 480 después de Cristo, perteneciente a la familia de los Anici. Su padre fue un excónsul, cargo que él también heredaría bajo el reinado del emperador ostrogodo romanizado Teodorico en el 510. Tuvo la suerte de ver que sus dos hijos fueran elevados a ese mismo rango, seguramente gracias a la influencia de su importante suegro Quinto Aurelio Symmachus en el año 522. Como puede verse, Boecio era un hombre privilegiado y con suerte. Su carrera pública fue espléndida y llena de honores, lo que debía ser propio de un hombre de su linaje, nobleza y carácter. Pero como el inicio o final de toda época parece estar marcado por el sacrificio de un filósofo, a Boecio le correspondió el extraño honor
al que seguramente renunciaron algunos de sus contemporáneos, de ser, dice Luis Felipe Jiménez, el heredero del destino de Sócrates. Boecio fue la víctima propiciatoria de la alianza que formó el poder bárbaro cristiano, tan reciente e inseguro que solo podía buscar su legitimidad en el reconocimiento del emperador de Bizancio. Recordemos que lo describe previamente San Agustín en la Ciudad de Dios, que Roma cae a manos de los bárbaros como consecuencia del declive moral y el declive político de Roma, del Imperio Romano. Evidentemente hay muchas circunstancias que influyen en esto, y entonces el capítulo de Boecio es la culminación, digamos, por un lado, de este proceso ya de dominio pleno y de cristianización de esta invasión bárbara, ¿no? En efecto, sigo con Luis Felipe Jiménez. La buena fortuna que acompañó a Boecio durante su vida terminó cuando fue acusado de conspirar contra el gobierno de Roma, declarándosele traidor de la causa de Justiniano, el emperador bizantino. Teodorico ordenó su prisión en Pavía, donde fue condenado a morir brutalmente en el 524. De este hecho no hubo duda, no fue un mártir cristiano, sino un hombre de Estado. Durante su prisión escribió una obra especulativa, pero al mismo tiempo desgarradora: La consolación de la filosofía. Su breve y productiva vida había sido marcada por una gran realización literaria, con la cual buscaba transmitir a sus contemporáneos romanos toda la obra de Platón y Aristóteles, intentando conseguir la reconciliación de sus, en apariencia, divergentes puntos de vista. Con ese empeño tradujo las Isagogué de Porfirio y la totalidad del Organón de Aristóteles, al tiempo que escribió comentarios a la obra lógica de ambos autores, junto con la de Cicerón. Adoptó la aritmética de Nicómedes y su manual de música, fundado sobre varias autoridades griegas. Además, escribió sus 5 tractatos teológicos, los cuales, junto con las consolaciones, representan lo más destacado de su obra. Sin duda, Boecio es el último de los filósofos romanos y el primero de los escolásticos medievales. Su originalidad no disminuye por la enorme influencia del pensamiento aristotélico y neoplatónico que circula en sus ideas, toda vez que el hombre que escribe las consolaciones lo hace desde la soledad de la mazmorra, lejos de su amada biblioteca, acompañado exclusivamente de su memoria, fortalecida por la larga práctica de la memorización de poemas y la meditación aprendida en sus días de enseñanza. Su reflexión puede estar plagada de influencias, pero su resultado, en un momento crucial, al borde de su muerte, es exactamente el residuo de lo que esta erudición ha dejado en su interior como vida en sí misma. La filosofía agudiza el examen de Boecio. Inmerso en la desesperación, su vida parece estar en manos de la fortuna. Ha conseguido sortear sus peligros, su inestabilidad y su inconstancia, la engañosa veleidad del éxito y la depresión en que nos hunde el fracaso, reconociendo que la verdadera fortuna consiste en la búsqueda de la felicidad y el abandono de todo apego a los bienes terrenales. Dejar la dirección de la vida en manos de la búsqueda de quimeras como el honor, el dinero o el poder significa poner la existencia a merced de los vaivenes de la caprichosa fortuna. La situación última es que inevitablemente fracasaremos, pues todo triunfo, todo poder o toda riqueza, al ser elementos propios de este mundo, no pueden ser otra cosa que temporales, pasajeros y transitorios. Todos estos bienes son verdaderos en la medida en que nos aleccionan sobre la existencia de unos bienes superiores. Sirven para que, cuando se presenta la ocasión favorable, nos empeñemos en usarlos en función de alcanzar el camino hacia esa otra realidad a la que apuntan, la cual olvidamos por distraernos en el goce que nos proporciona la pequeña felicidad temporal. La fortuna
como lo ha sido en toda la tradición latina, corresponde a una causa. Se trata de la buena o la mala suerte, pero tiene una función que determina su sentido causal dentro del orden lógico de la metafísica de Boecio. No equivale al caos ni al azar moderno, sino que, como obra del Creador, muestra el sinsentido de las cosas humanas, la banalidad del mundo y de las tareas que en él realizamos. La filosofía insinúa al filósofo caído en desgracia en dónde está la causa del mal sin ir de una vez a ella. Señala la condición humana, sus elementos, la voluntad y el poder. El ser humano sin voluntad es incapaz de hacer nada. Cuando no hay voluntad es porque algo no se quiere. Querer y poder se necesitan. Cuando alguien pretende y quiere una cosa sin conseguirla, es por falta de poder. Por lo tanto, el poder de los seres humanos o su habilidad se ha de juzgar por lo que pueden hacer. El ser humano, inmerso en los avatares que le depara la fortuna, solo logra reponerse de sus golpes por pura voluntad. Así llega a buscar la felicidad siguiendo sus distintas apetencias y en esa medida, al lograr discernir la verdadera felicidad, va en pos de ella, pues no es otra cosa más que el bien. En este sentido, tanto los seres humanos buenos como los malos buscan el bien. Sin embargo, hay seres humanos que lo alcanzan y otros que no lo consiguen. Sin duda, señala la filosofía Boecio, hay un problema de capacidad. Los más fuertes son aquellos que alcanzan el bien y los más débiles los que desisten de este esfuerzo. De este modo, dice la filosofía, y con esto cierro estas palabras de Luis Felipe Jiménez. Ahora bien, el bien supremo es la meta tanto para los buenos como para los malos. Solo que los buenos tienden a ella por el ejercicio natural de las virtudes. Los malos, en cambio, se esfuerzan por conseguir lo mismo siguiendo sus pasiones, y ese no es el medio para adquirir el bien. ¿Qué proyecciones podría tener esto que Boecio dice tan bellamente en una obra que está escribiendo a las puertas de la muerte, cuando habla de la voluntad, cuando habla de la educación de la voluntad que como si el destino del hombre está sometido al azar y la fortuna, la voluntad se muestra como aquella fuerza, aquella vis que tiene el ser humano que le permite tratar de lograr, a pesar de todas las dificultades que tiene, tratar de lograr sus objetivos. También hay otra cosa que anticipándonos muchísimo a la perspectiva moderna, donde se reconoce que hay una correlación entre voluntad, poder y conocimiento. Voluntad, poder y conocimiento son parte de una ecuación interesante que sin duda va a tener un mayor sentido en la modernidad. Continúo con este breve esbozo. Hay pues la obra de Boecio, esta proyección que se puede direccionar en respecto a la necesidad de la formación de la voluntad humana, que es, ya lo hemos señalado en algún momento, una voluntad de saber. Es un deseo que se interioriza, que se enfrenta al avatar del destino, y en ese sentido pues la trascendencia de la obra de Boecio. Sin duda, dice, sigo comentando un poco el texto de Luis Felipe Jiménez, se habla que hay una cierta edad oscura en el sentido, en los primeros siglos del cristianismo, de la época cristiana, en el sentido que lo que ha quedado de la herencia grecolatina, de este mundo que se ha derrumbado, está sujeto a los avatares, ¿no? Está sujeto a un conjunto de situaciones donde los procesos formativos simplemente, sencillamente
han sido minimizados o francamente han sido dejados de lado. Hay un rechazo incluso de la cultura clásica, hay un rechazo de la cultura clásica que se manifiesta como, por un lado, ciertos sectores del cristianismo como un rechazo del paganismo. Se mantiene una formación, el cristianismo mantiene una formación básica para su propia reproducción en la formación del clero. Esta época la podemos datar entre los primeros siglos, y particularmente se va a acentuar entre el siglo VI y el siglo VIII. Sin embargo, en el siglo VIII tenemos un primer florecimiento, que es lo que algunos autores llaman el Renacimiento carolingio, bajo el reinado de Carlomagno, que podríamos considerarlo pues como este primer intento dentro de este desarrollo de esta este nuevo modelo o esta nueva época histórica, que contempla el desarrollo muy inicial de las artes liberales. En el año 789, y aquí vuelvo a leer para leerlo de mejor forma, ¿sí? Leo. Ya en 529 el concilio de Besón establece que se extiende por todas partes una saludable costumbre italiana. Esto es que los párrocos hospeden jóvenes célibes, enseñándoles los salmos y las leyes de Dios a fin de asegurar la continuidad de la iglesia. En el mismo sentido, en el 789, Carlomagno, con la Admonitio Generalis, pone en vigor y completa disposiciones ya existentes pero inoperantes, imponiendo la apertura de escuelas donde se enseña a leer a los niños. Esta parece ser la base de un programa cultural que impulsa desde arriba el propio Carlomagno, programa que empieza a implementarse en Francia a través de un monje llamado Alcuino, trasladado de York, Inglaterra, a Saint-Martin de Tours en 781. Su meta en Francia es levantar una nueva Atenas, superior a la antigua, pues tiene las enseñanzas de Cristo. Instruida por Platón, la primera Atenas cuenta con el brillo de las 7 artes liberales. Ahora se espera que los 7 dones del Espíritu Santo eleven a la segunda sobre todo la sabiduría de este mundo. Enumeremos las disciplinas que componen el trivium: gramática, dialéctica y retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Por su parte, integran el quadrivium. Estas artes liberales son la cultura que hay que transmitir. Y esto revierte una importancia para la propia tradición de Occidente. Va a motivar las bases de los primeros grandes proyectos de formación humana, una formación más humana que vaya dejando de lado las aristas más rudas de las costumbres bastante ortodoxas del cristianismo. Se trata, diría Luis Felipe Jiménez, de las bases de lo que luego, con el paso de los siglos, va a dar pie al llamado humanismo cristiano, ¿no? Este humanismo cristiano que reconoce la necesidad de la formación de los sujetos como parte incluso de parte de la obra divina, y que va reconociendo también el carácter dentro de esta idea comunitaria, que va reconociendo el carácter de comunidad universal que tiene que ser orientada hacia una vida mejor por parte de este humanismo cristiano. Tenemos, después de este primer renacimiento carolingio, sigo aquí con Luis Felipe Jiménez, las bases que van a llevar a
la formación de las universidades, de las primeras universidades, que se va a nadar entre los siglos X y XII, entre el siglo X y el siglo XII. Aquí hay una ruptura de este monopolio de la formación, que básicamente estaba en manos de la institución religiosa. La cultura, digamos, sale de los monasterios, ya tenemos un cristianismo ya muy bien estructurado, y se van a empezar a crear las primeras escuelas en las ciudades, en estas ciudades que empiezan a emerger en Europa, donde se va dando pues las bases de lo que serán después los burgos. Así tenemos que el surgimiento de la escuela de Bec en Normandía, donde destaca el nombre de San Anselmo de Canterbury, la Universidad de Saint-Geneviève, cuya figura central es Pedro Abelardo, y estas dos escuelas van a ser precursoras de la Escuela de París. Aún estamos entre estos siglos X y XII, en una relación donde lo teológico se impone sobre lo filosófico, es decir, aunque estamos hablando del desarrollo del trivium y del quadrivium, que ya serían como parte de esta cultura abierta, no exclusiva de la formación religiosa, este saber humano, este saber civil, y las artes en su conjunto y la filosofía toda están en función de la teología, que la teología es, como luego veremos en la escolástica, es la culminación de todo proceso del saber. También en la patrística, lo sabemos, hay un platonismo cristianizado. Platón fue desde los primeros siglos del cristianismo un proceso de adaptación. La visión platónica tuvo mucho más correspondencias o pudo ser utilizada con mayor plasticidad para digamos sustituir la vieja cultura pagana por esta nueva cultura cristiana. En 1150 se crea la Universitas Magistrarum et Scholarium Parisis Studentium, es decir, la Escuela de París, perdón por mi latín. La Escuela de París será la base de la introducción de Aristóteles y del interés creciente por la dialéctica. Van a entrar en circulación y esto va a tener un influjo importante en el desarrollo de la cultura europea. Va a empezar a circular el organón, la física y la metafísica, los grandes libros aristotélicos, la base del pensamiento de Aristóteles, y que van a tener una proyección importante, que van a tener y que van a generar un debate filosófico, teológico, político, un roce entre las diversas sectores o escuelas del cristianismo, de diferentes órdenes, ¿no? En este proceso de introducción del aristotelismo y también de la creación de estas universidades, donde se van a generar esta cultura laica, que es un paso centralísimo en el desarrollo de la cultura europea y de la cultura occidental, se van a ir configurando como que centros de conocimiento o de reproducción de conocimiento especializados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad de París es el gran centro aristotélico, y donde se discuten los asuntos teológicos. La Universidad de Bolonia en Italia se va a constituir como el foco de todos los estudios jurídicos, y esta dimensión de los estudios jurídicos va a ser también importante. ¿Por qué?
porque aunque estamos hablando en este periodo de una relación de correspondencia entre el sacerdotium y el imperium, entre el rey, ¿no? Y la configuración del aparato político teológico del cristianismo, de la iglesia cristiana, del cristianismo, del catolicismo, digamos, la disputa se va a acelerar, la disputa de las investiduras, como dicen los teóricos de la política. La disputa se va a acelerar con el paso de los siglos, y los razonamientos jurídicos, por un lado, y por el otro van a ser muy importantes, ¿no? Por otro lado, van a tener un desarrollo importante la Universidad de Salerno y de Montpellier, que van a ser los grandes centros donde se va a estudiar la medicina. Entonces, cada una de estas universidades se va a desarrollar de acuerdo al predominio de de cada disciplina sobre otra, ¿no? La organización de las universidades y su expansión en toda Europa, dígame. ¿Honorio quién, perdón? Imagen mundial, algo así, sí. Uh-huh. Ajá. Ajá. Bueno, lo que yo he señalado es que evidentemente hay toda la construcción de una metafísica y toda una cosmovisión, ¿no? Lo que voy señalando aquí es que hay como un proceso de especialización, lo que no implica, por supuesto, que cada universidad sea un crisol del conocimiento que ha sido acumulado hasta entonces. Recordemos también que el esquema o el modelo ptolomaico es el que marca, ¿no? esta idea del lugar de la Tierra como centro en el cosmos, ¿no? Pero se va reconociendo, lo importante aquí es que se van reconociendo los elementos del nuevo conocimiento. Todavía no entramos a esta época donde empieza a haber este quiebre, ¿no? entre la educación laica, ¿no? O el pensamiento laico y el advenimiento de una mentalidad científica, que sí sería un proceso que ya se está gestando en estos siglos que tú estás diciendo, con estos precedentes del surgimiento de las universidades, que necesariamente tenía que ser así, pero que luego va a tener un centro crítico, digamos, entre los siglos XII entre el siglo XII y el siglo XIV, ¿no? De tal manera que se va a empezar a fragmentar este modelo unitario de conocimiento, porque también este modelo unitario de conocimiento también supone una antropología específica, ¿no? Un lugar asignado al ser humano como criatura privilegiada y a la Tierra como el centro del universo, la perfección. Entonces, sí, ahí se va difundiendo el conocimiento que se acepta es aquel que no entra en contradicción contra las bases fundamentales de la ortodoxia del pensamiento religioso, ¿no? Será hasta que, insisto, por un lado, el desarrollo de la ciencia natural, primero como una especulación, a partir de la búsqueda de conocimiento vía la magia, por ejemplo,
vía de los, digamos, de las tradiciones o los conocimientos que están entrando por Oriente, y qué es lo que vamos a ver en toda la época previa al Renacimiento, ¿no? El caso de Bruno y la magia de la cábala, de Pico de la Mirandola, de todos estos personajes y pensadores. Pero todavía estamos en esta época que va entre el siglo XII y el siglo XIV, donde ya los equilibrios cada vez son más delicados, pero sin embargo todavía no se da el quiebre definitivo entre la teología y la llamada entonces ciencia natural, ¿no? Porque no hay oposición. Sin embargo, sabemos que la introducción del aristotelismo va a meter una serie de disputas, pero luego muy inteligentemente, y eso habría que dedicarle también su tiempo, Santo Tomás de Aquino va a hacer un uso muy particular de ese aristotelismo para crear un orden, ¿sí?, conciliatorio y un modo cultural que sería este modelo escolástico, ¿no? Que por un lado tiende a preservar y a reproducir el conocimiento legitimado, pero por otra parte cumple un papel importante en la conformación y la consolidación de las universidades, y va a generar también un movimiento de ideas, ¿sí? Digamos, la retórica, la dialéctica, la lógica y demás, si bien son utilizados en función de un esquema riguroso y predeterminado, también van a servir como un entrenamiento para la emergencia de esta cultura laica. Eso también es un aspecto que habría que destacar. Estoy viendo que definitivamente como que no voy a terminar, pero entonces voy a avanzar un poquito más y le voy a dejar aquí como para hacer la segunda parte en la clase del viernes, ¿no? Sirve que preparo mejor este material y lo acompaño con algunas imágenes y demás. Pero sí estamos asistiendo en el mundo previo, en el momento histórico preciso, donde se va a configurar ahora sí que las bases de esta futura modernidad. ¿A partir de qué? A partir de este ejercicio del pensamiento, de la importancia de la lógica, y de esta ruptura después y este ataque a la cultura escolástica que me parece importante. Y ojo, el ataque a la escolástica medieval no tanto va a ser obra de los propios centros universitarios, sino más bien va a ser por fuera, ¿sí? La ruptura se va a dar más bien por fuera de aquellos que van a romper con ese modelo imperante en las universidades europeas. Entonces decíamos, ya nada más para cerrar, que esta organización especializada de las universidades y el proceso de expansión en toda Europa a partir del siglo III en adelante va a traer todo un modo de vida, un modo de considerar la cultura, y va a producir varias revoluciones. ¿Qué revoluciones? Para empezar, una institución muy importante que forma parte de lo que nosotros todavía reverenciamos, por así decirlo, que es las bibliotecas, ¿no? El desarrollo, la potenciación, por así decirlo, la potenciación de todas las bibliotecas en las diversas universidades europeas es importante. Toda esta circulación de libros, también las bibliotecas van a generar esta necesidad de reproducir de que circulen más libros, y ahí van surgiendo otras obras, van surgiendo también locales propicios para estas bibliotecas, para
para estos centros culturales que se van a ir conformando. También junto con estos libros también van a ser importante la generación de materiales didácticos, porque se van a abrir estos grandes, una vez abiertas las universidades, se van a abrir los doctorados, ¿no? Las escuelas, esta formación de doctor, ¿no? Que ya hablaremos un poquito de eso, que requiere pues todo un aparato, perdón, todo un aparato, toda una infraestructura física y todo un aparato administrativo, con reglas propias, y con determinadas relaciones políticas, pero que también están en relación con un poder que garantiza su persistencia, ¿no? Pero todos estos elementos que ahora tenemos en las universidades contemporáneas, ahora sujetas a la virtualidad, esperamos que por poco tiempo, y que no sea ya un modus vivendi de nuestras universidades, sino que podamos recuperar esta posibilidad de mantenernos en la dualidad del mundo del libro y de la virtualidad. Bueno, estas son grandes aportaciones del mundo medieval, es decir, volvemos a la idea que habíamos señalado al principio. Esta cuestión de pensar el medioevo como una época perdida, como una época donde no hay un desarrollo de las ideas, como un tiempo perdido, pues sí es un prejuicio. Sí hay un desarrollo, evidentemente también hay la pérdida de muchos conocimientos, evidentemente, como ha sido siempre en la historia humana, se han perdido valiosos conocimientos, pero bueno, se han recuperado a la larga buena parte de estos conocimientos. Recordemos nada más ahora sí que hay ya en esta estructuración de estas universidades un orden ya muy establecido que corresponde a este mundo medieval. Hay un proceso determinado de difusión de la cultura que está cumpliendo además con una función social importante. Termino con esto último. Si en sus orígenes la Escuela de Artes y Teología son escuelas de clérigos, el estudio de las artes liberales, el derecho civil y la medicina, subrayo estas dos disciplinas, derecho civil, ya habíamos dicho la escuela de juristas, y la medicina, que tiene que ver con la salud. Fíjense cómo la salud ha sido desde siempre un dispositivo biopolítico importante y fundamental también, que tiene que ver con la organización de la sociedad. Bueno, el estudio de las artes liberales, el derecho civil y la medicina se veda a los religiosos o iniciados en las órdenes sagradas. Así empieza a gestarse una distinción entre teólogos, médicos y juristas, y se va perfilando una mayor afirmación de los estudios laicos. En esta, por un lado, ya hay dimensiones que corresponden a la formación que es propia del mundo religioso. Ya tenemos un conjunto de órdenes ya muy bien establecidas, tenemos vidas conventuales, tenemos procesos de conformación de las grandes órdenes religiosas en el cristianismo, y por un lado el surgimiento de esta cultura laica, que va a ser importantísima para la afirmación del humanismo que devendrá en los próximos siglos. Un humanismo que insisto, para cerrar, tendría que ser repensado, un humanismo en quiebre o en fragmentación, que tendría que ser repensado a la luz de las circunstancias actuales. Bueno, de eso en algún momento también vamos a estar hablando. Por lo pronto lo voy a dejar aquí, la sesión. Tenemos que hacer un reporte de cómo vamos. Me agrada mucho que pueden abrir sus micrófonos todos. Me agrada mucho que estemos aquí la mayoría. Sé que va a ser un tanto complicado trabajar en estas circunstancias, pero bueno, hay que hacerlo con entusiasmo y con la firme idea de aprender. Esa siempre es mi idea.
eh, considero que este tiempo nos va a servir también para forjar una cierta prudencia, que sería importante hablar de la prudencia, ¿no? Y bueno, quizás es una buena oportunidad para conocernos mejor, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta breve, algún comentario que quieran hacer. Dígame. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A ver, dígame. Mándeme. Puede, puede verla en lo que quede en el en vivo que estamos haciendo en Facebook Live. Ahí puede recuperarla, ahorita la puede ver por ahí. Voy a estar tratando de hacer eso. Finalmente ese lip creo que queda, ¿no? Y entonces ahí los que no pudieron acceder o se perdieron en alguna partecita, pues bueno, ahí pueden recuperar. ¿Sí? Sí sé que hay una opción de grabado, pero me dijeron, o advirtieron, de hecho he grabado algunas, que no grabara demasiado porque se va a saturar el sistema. Eso fue más o menos lo que me dijeron. Igual lo voy a consultar, si eso es así o es un mito genial, dirían los salinistas. Si podemos, grabamos todas las sesiones y ahí quedan, pero si no, pues por eso también fue la idea de tenerlo ahí en Facebook Live, y lo pueden ver pues en el Facebook tal cual, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dígame.